que es el proceso de filtración. ¿Sale? Muy bien. Este componente físico tiene a su vez, digamos, dos elementos importantes o que conforman, digamos, esta condición. El componente físico sería, por un lado, lo que sería las presiones que se pueden manejar aquí, y hay dos tipos de presiones. Una presión que sería la presión hidráulica, la presión causada por la pura presencia de agua, y otra presión que denominamos presión osmótica. Y el otro aspecto mecánico es el tamaño del poro de filtración. Ahorita lo vamos a describir un poquito más, ese asunto. Y por supuesto también tiene que ver con un aspecto eléctrico. El aspecto eléctrico está determinado básicamente por la presencia de una serie de moléculas que le brindan a este espacio cargas eléctricas. Normalmente, la carga eléctrica que va a ser presente aquí va a ser una carga eléctrica negativa, dada por un conjunto de moléculas. Entre ellas, pues va a haber una serie de proteínas y van a también existir ahí dentro de esta estructura, van a existir también glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Pero ahorita es un poco esta condición. ¿Sale? Entonces, vamos a describir cada uno de estos aspectos por los cuales se acabó el proceso de filtración. Muy bien. Ahora vean, recuerden que estamos hablando de que este proceso de filtración ocurre en el glomérulo. Entonces aquí tenemos el glomérulo. Y entonces esta sería la barrera de filtración. Y sobre esa barrera de filtración, obviamente, pues va a tener que llevar a cabo, digamos, el control de lo que puede ser filtrado o no puede ser filtrado. O sea, que el detalle de la filtración va a estar determinado por las características de esta barrera de filtración que tenemos aquí. Esta barrera de filtración la vamos a dividir en tres segmentos. Una primera barrera, que sería la parte endotelial, la parte de las células, ¿no? Esas células que tienen, digamos, es un endotelio que se llama endotelio, o cuya característica es tener varios poros, y por lo tanto es un endotelio fenestrado. Al ser un endotelio fenestrado significa que tiene poros, ¿no? Y estos poros tienen un diámetro de apertura que más o menos tiene una dimensión entre 70 y 100 nanómetros. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que partículas, ¿no? Quiere decir que partículas de menor tamaño que esto, pues van a poder atravesar sin ningún problema por ese espacio, ¿no? Y obviamente partículas de mayor tamaño, pues van a, digamos, es un filtro que no va a permitir su paso, ¿no? Las partículas pequeñas, ¿no? Como iones, por ejemplo, pues van a poder atravesar ese espacio, pero partículas de mayor tamaño, ¿no? No van a poder atravesar esa condición. Sin embargo, por ejemplo, existen algunas moléculas que tienen un diámetro menor. Por ejemplo, la albúmina. La albúmina, ¿verdad? La albúmina tiene un diámetro más o menos como de 40 nanómetros. Y entonces, esta albúmina
¿no? Podría atravesar fácilmente por este espacio. Sin embargo, existen en ese mismo endotelio fenestrado otras capas que impiden que ese tipo de moléculas, como la albúmina que puede atravesar ahí, continúe su camino. ¿Cuál sería esa otra capa? Bueno, es una capa que viene a continuación del endotelio, que está formado por una gran cantidad de moléculas, formando algo que se denomina membrana basal, membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular tiene una característica química muy interesante porque va a estar formada por diferentes moléculas, de las que se destacan de aquí es que esta membrana basal glomerular va a estar formada por colágeno tipo 4, va a tener también laminina, va a tener otra proteína que se llama nidogen y va a tener heparan sulfato. Vean, entonces aquí hay una condición interesante de estas partículas. ¿Cuál es la condición interesante? Bueno, que estas partículas tienen cargas eléctricas y particularmente la carga eléctrica que presentan son cargas eléctricas negativas a partir de los componentes que presentan. Entonces, eso ya tiene una implicación importante en términos de poder permitir el paso de algunas moléculas. Regresamos al caso de la albúmina. Decíamos que la albúmina tiene un diámetro aproximadamente de 40 nanómetros. Vean acá, ¿no? Entonces puede pasar los poros del endotelio fenestrado. Sin embargo, cuando llega ya a esta otra porción de la membrana basal glomerular, las cargas eléctricas que se encuentran aquí, que son principalmente cargas eléctricas negativas, pero además, ahorita vamos a describir un poco más la estructura de esta membrana basal glomerular, ¿no? Pues impiden que la albúmina atraviese fácilmente este espacio y más bien por efecto de la carga eléctrica negativa que presenta, va a ser repelida. Entonces la albúmina, a pesar de que sí puede pasar el poro, es posteriormente regresada por la repulsión de las cargas eléctricas que están en la membrana basal glomerular. Sin embargo, a pesar de eso, es posible que todavía un poco de albúmina pueda atravesar ese espacio por el tamaño que presenta la partícula. Y ahí es donde viene la última capa que presenta esta barrera de filtración, que son los podocitos. Entonces aquí en la parte más interna vamos a tener a un grupo de células particulares que denominamos podocitos. Esos podocitos, digamos que van a tener dentro de su estructura química también una serie de moléculas, ¿no? Que permiten regular el proceso de filtración. Entonces los podocitos, digamos, son células que están aquí. Voy a dibujar un podocito. Aquí es un podocito. ¿Vean? Este sería un podocito. Y aquí a un lado tendríamos a otro podocito. De tal manera que en los podocitos se puede identificar 3 dominios o 3 áreas importantes dentro de estas moléculas. ¿Cuáles serían esos dominios? Bueno, tendríamos que el dominio se denomina apical. El dominio apical sería este que tenemos en esta área, dominio apical. Ahorita vamos a ver algunos componentes del dominio apical. Luego tendríamos otra área que denominamos diafragma de filtración, que sería en esta área, diafragma de filtración. Y por último tendríamos un dominio que llamamos dominio basal.
Ese sería el dominio basal o dominio de anclaje. Y entonces, cada una de estas áreas del dominio de los podocitos van a tener también una serie de proteínas que van a impedir, ¿no? Aquí y aquí, por ejemplo, aquí en esta posición también va a haber otra serie de proteínas. Ahorita vamos a ir describiendo con un poco más de detalle estas características de la membrana de filtración, aparte de los podocitos, ¿no? Entonces, tienen una serie de proteínas que la particularidad de ellas es que presentan cargas eléctricas también negativas. Y entonces toda esa estructura o toda esa condición eléctrica de la membrana basal glomerular y también de las proteínas o de las moléculas que están asociadas a los podocitos, pues van a hacer que las moléculas con carga eléctrica como la albúmina de gran tamaño, pues no puedan atravesar fácilmente la membrana basal glomerular. Entonces quiere decir que hay, digamos, una serie de condiciones mecánicas, físico-mecánicas y cuestiones eléctricas que están regulando el proceso de filtración de una manera muy importante. Ahora, esta membrana basal glomerular, ¿de dónde viene? ¿Quién genera esa membrana basal glomerular con todas estas moléculas que les había mencionado? Bueno, esta membrana es producida por los podocitos. Entonces, los podocitos tienen la capacidad de poder sintetizar todo este grupo de moléculas para ir organizando la membrana basal glomerular. Y esto tiene una consideración importante porque en caso de que haya un daño que altere la estructura de los podocitos, que puede ser, por ejemplo, por una glucosa elevada o por una hipertensión, con la liberación de angiotensina 2, entonces estos podocitos pueden fallar, y si fallan, falla la formación de la membrana basal glomerular y entonces genera una alteración en el proceso de filtración, como ustedes lo pueden empezar a deducir a partir de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, todas estas moléculas que, digamos, el colágeno, la laminina, el nidogen y el heparansulfato, son moléculas que se organizan de tal manera que empiezan a generar esa membrana basal glomerular que está regulando el proceso de filtración. Bueno, vamos a describir un poco cómo está formada la membrana basal glomerular. Como les he comentado, la membrana basal glomerular está formada por 5 moléculas, ¿no? ¿Cuántas les dije? 5 moléculas, ¿no? El colágeno, laminina, nidogen, fibronectina y heparansulfato. Y entonces, estas moléculas, lo que hace el colágeno, que es un colágeno reticular, lo que hace el colágeno es empezar a formar una serie de estructuras que, déjenme, que organizan al colágeno y a el heparansulfato de una manera que forman una especie como de redes. Ahorita voy a tratar de desarrollar cómo sería la imagen de estas proteínas del colágeno. El colágeno es el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 4 es capaz de formar retículas. O sea, no es un colágeno que forme fibras, sino forma redes. A este colágeno se le agregan otras moléculas, como sería la laminina, de manera adicional. Vamos a tener en todo este espacio también, vamos a tener moléculas de laminina. Y además de moléculas de laminina, también vamos a tener heparansulfato. Digamos que el heparansulfato estaría agregado en estas áreas de, de la molécula que va a formar la membrana, heparansulfato. Ahora, lo importante de esto, les vuelvo a mencionar, es que estas moléculas van a tener cargas eléctricas. ¿Qué carga eléctrica van a tener? Van a tener una eléctrica negativa.
Y esto es lo importante de esas moléculas. Una vez que se organizan de esta manera estas moléculas, entonces viene, digamos que la organización y empiezan a organizarse en forma de redes. Entonces estas moléculas se organizan y empiezan a formar redes. De tal manera que la membrana basal glomerular es un complejo macromolecular que incorpora a lo que habíamos estado mencionando en este momento, ¿no? Las fibras de colágeno con todas esas moléculas, y entonces empiezan a formar redes, y estas redes se sobreponen una sobre otra. Y entonces aquí tenemos una red, aquí tendríamos a otra red de esta membrana basal glomerular, y entonces lo que va a ocurrir es que se empiezan a superponer entre ellas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues hagan de cuenta eh, como si fuera la red de una portería de fútbol, ¿no? Que la empalmamos muchas veces. Si yo lo pusiera ahora, si yo lo observara de lado a esta red, lo que tendría que sería, aquí tendría una capa, luego la siguiente capa sería la de rojo, luego agregaría una capa más, ¿no? Serían varias capas, y entonces cada una de estas capas implica una, eh, una superposición de todas estas redes que se van armando, de tal manera que entonces, si ustedes se lo están imaginando, lo que va a pasar es que aquí van a quedar pequeños huecos por donde solamente pueden filtrarse algunas partículas, ¿no? ¿Qué tipo de partículas? Bueno, van a ser partículas pequeñas, ¿no? Van a ser partículas que sean pequeñas, las que pueden atravesar por ese espacio. Igual pueden ser partículas polares. ¿Mm? Y, y se convierten en un filtro selectivo para el proceso de filtración. Pero digamos que aquí las moléculas más importantes de esto para brindar la negatividad de la estructura de la membrana como tal va a ser, otra vez, lo repito, el colágeno y el heparan sulfato. Digamos, de esta membrana basal glomerular, lo que podríamos destacar en términos de su composición es la presencia de estas moléculas que forman redes, y esas redes se superponen para formar un filtro mucho más eficaz, y entonces, y además con carga eléctrica, por supuesto, que están de alguna manera regulando el paso de sustancias a partir de este espacio. Ya les dije, esta membrana basal glomerular proviene o está siendo generada a partir de los podocitos. O sea que esto es una condición también sumamente importante en términos de cómo se forma la membrana basal glomerular. El tercer, entonces ya llevamos, digamos que el proceso de filtración pasa por tres segmentos, ¿verdad? De acuerdo a cómo estamos viendo. Las células endoteliales sería el primer elemento de filtración, la membrana basal glomerular, y por último acá, los podocitos, que es este grupo de células que están regulando de manera importante el proceso de filtración. Entonces aquí sería el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿no? Bueno, ahora, ya vimos que en el caso del endotelio es una cuestión meramente del tamaño del poro, lo que está regulando el proceso de filtración. En la membrana basal es el tamaño del poro y la carga eléctrica que presentan algunas de estas moléculas. Ahora vamos a describir a los podocitos en términos de cómo llevan a cabo su trabajo. Ya hemos dicho que aquí está la membrana basal glomerular, y en estos, ligado a la membrana basal glomerular, va a estar un podocito. Entonces aquí tenemos un podocito, aquí podríamos a otro podocito, ¿sale? Esta es la membrana basal glomerular. Y este es un podocito. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner la primera zona de los podocitos, es una zona de
que se denomina zona de anclaje. Esta zona de anclaje está constituida por una serie de proteínas que se encargan de fijar al podocito a la membrana basal glomerular. Entre las proteínas que tenemos aquí en la parte basal o parte de anclaje, tenemos un complejo de adhesión formado por 3 proteínas, ¿no? Tendríamos 3 proteínas aquí integradas. Una proteína que se llama distroglicano. El distroglicano va a estar sujetando a esta proteína, ¿no? Sería el distro. Es una proteína que está fijando al podocito hacia lo que es la membrana basal glomerular. Pero lo interesante de esto es que adicionalmente este distroglicano está asociado a lo que sería el citoesqueleto en el podocito. Y esto es interesante porque es posible que a partir de la modificación de lo que se está filtrando, digamos, aquí vienen los productos que están filtrando, ¿verdad? Por ese espacio. Y entonces es posible que este distroglicano pueda ser un sensor que active al citoesqueleto y genere procesos de modificación estructural de los podocitos porque tienen esa característica. Ahorita lo vamos a ver mucho más claro en el caso del diafragma. La otra proteína que tenemos acá es una proteína que se llama megalina. Entonces, la megalina también es una proteína que va a estar incorporada de manera importante a lo que sería, aquí digamos, tienes la megalina, y la megalina también genera una conexión directa con lo que sería el citoesqueleto. Aunque no está descrito de manera exacta cómo es que funciona todavía, pero se supone que la megalina sujeta e interactúa también con parte del podocito. Además de eso, también tenemos otra proteína que denominamos se denomina, lo voy a poner ahora en otro podocito, una proteína que se llama laminina. Se llama alfa 3 beta 1 laminina. Y esta proteína igual es una proteína de anclaje del podocito a lo que sería la membrana basal glomerular. Esa laminina igual se conecta con otro grupo de proteínas al interior del podocito para conectarse con lo que sería esto que es el citoesqueleto. Este citoesqueleto está formado por actina, o más bien la porción en donde se conectan las proteínas de fijación es sobre las proteínas de actina, que forman parte del citoesqueleto. Muy bien. Ese es el dominio basal o de anclaje. El otro dominio que aparece aquí es el dominio del diafragma de filtración. ¿Dónde está ese diafragma de filtración? Pues se encuentra en esta área. Este es el diafragma de filtración. Todo ese espacio que tenemos aquí. O sea, el espacio que hay entre podocito y podocito, a ese le denominamos diafragma de filtración. Y como funciona cualquier diafragma, este diafragma tiene la capacidad de poder incrementar su tamaño o disminuir su tamaño también. ¿Eso qué significa? Pues que modifica, eso significa que puede modificar el área por donde se puede llevar a cabo el proceso de filtración. Lo puede ampliar o lo puede reducir, por eso es un diafragma y se denomina así, diafragma de filtración. Ahora, este diafragma de filtración está conformado por varias proteínas que regulan su función. Una de las proteínas más importantes
que tenemos, de las proteínas que tenemos aquí, que regulan el proceso de filtración, es una proteína que se llama nefrina. Entonces, la nefrina es una proteína globular que se encuentra prácticamente conectando a ambas membranas, de lado a lado prácticamente. Y existe una proteína que le da soporte a la nefrina, esa proteína se llama entonces nefrina. Y adicionalmente a la nefrina, va a existir una proteína más acá que se llama P-caderina. Estas proteínas son las proteínas más importantes del diagrama de filtración. ¿Por qué razón? Porque estas van a estar conectadas de manera directa hacia el citoesqueleto de los podocitos. De tal manera que entonces, pero además, aquí al interior está la P-caderina. La P-caderina aquí al interior va a estar asociada de manera adicional a complejos de proteína G. Como ustedes ya saben, la proteína G con sus 3 dominios, ¿no? El alfa, beta y gamma, que significa que pueden echar a andar procesos de segundos mensajeros. ¿Y eso por qué es importante? Porque entonces, cuando se desarrolla un proceso de filtración, pues por aquí van a pasar una gran cantidad de moléculas con distintas cargas eléctricas, por ejemplo, el sodio con carga positiva, potasio o calcio con carga positiva, ¿no? Pues entonces grupo de moléculas o incluso albúmina. De tal manera que el paso de esas moléculas por este lugar, el diagrama de filtración, puede hacer que se activen la nefrina o la caderina y a su vez modifiquen una vía de señalización al interior de las células que hagan entonces que la proteína abra el espacio del diafragma o disminuya el espacio del diafragma. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que regula qué cantidad de líquido o de plasma está siendo filtrado entonces, ¿no? Si amplía mucho el espacio, pues va a ser mayor el proceso de filtración. Si disminuye el espacio, pues va a ser menor el proceso de filtración. Y eso es particularmente importante cuando, por ejemplo, hay modificaciones en el volumen plasmático, tanto en el volumen como en el tipo de moléculas que tenemos ahí en el plasma, ¿no? De tal manera que entonces ese se convierte en un sitio de regulación importante que puede modificar el espacio. Uh-huh. Ahora, por supuesto, si no hay podocitos, pues todas estas áreas se van a modificar. Octavio nos está compartiendo en el grupo de WhatsApp una imagen de estas proteínas. Ándele, exactamente. Justamente. Ajá. Muy bien. Perfecto. Ahora nomás nos faltaría, Octavio, el diagrama de las proteínas en el dominio